entonces vamos a iniciar esto de lo mejor del American College del último marzo con el doctor Alejandro Abufele, que se referirá a los aspectos de prevención, con especial referencia a la dislipidemia. Doctor Abufele, por favor. Muy buenas noches. Gracias, doctor Escobar, por esta invitación y por esta iniciativa del capítulo chileno del American College de poder contar algunas novedades que nos han parecido interesantes desde el punto de vista de prevención. Me voy a referir muy brevemente al estado actual de los fármacos que suben el HDL, qué hay de los nuevos reductores del colesterol LDL y algunos aspectos de las nuevas guías que han causado mucha controversia. Bueno, ustedes conocen lo que ha sido la evolución de los fármacos que suben el HDL. Brevemente quisiera decirles que el efecto antiaterogénico del HDL está dado por la inhibición de la oxidación del LDL, por la expresión de moléculas de adhesión e inflamación y fundamentalmente por el eflujo desde las células espumosas del colesterol. Ahora, de los fármacos que se han estudiado y que se están estudiando para subir el HDL, quisiera contarles que el torcetrapib, como todos ustedes saben, esta droga que se usó y estando en estudio, hubo que suspenderla porque aumentó la mortalidad de los pacientes. Pero lo interesante, y la mortalidad fue producto de efectos indeseables del fármaco, por subía la presión, aumentaba la síntesis y secreción de la aldosterona, reducía la expresión y liberación del óxido nítrico y afectaba la función endotelial. De modo que probablemente aquí están las causas de la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, el resto de los inhibidores de esta enzima, que es la proteína transportadora de ésteres de colesterol, no tienen estos efectos. Y quisiera mostrar solo esta diapositiva en que los estudios post-hoc, después de haberlo suspendido el estudio, fíjense ustedes en que los pacientes que lograban tener colesteroles sobre 80 miligramos por decilitro, había una reducción del volumen de la placa muy significativa, alrededor del 69%. De modo que estos fármacos tienen cierta utilidad. ¿Y en qué están? Los otros fármacos, que no son torcetrapib, por supuesto que han seguido su estudio, y hay dos estudios en marcha, uno en prevención primaria, en que tomando estatinas van a dos ramas, evacetrapib y placebo, y con endpoint duro de muerte, stroke, infarto y revascularización coronaria, y esto va a estar listo aproximadamente el 2017. Y el otro estudio es el REVEL, que también, esto es en prevención secundaria, y también pacientes que estando bajo estatinas, atorvastatina, van a ser sometidos a placebo y anacetrapib. Está también para estudio final para resultados el 2017. Ahora, ¿qué hay de nuevo en los fármacos que reducen el LDL? Estas son todas las drogas que han estado en estudio, están en estudio, pero quisiera referirme fundamentalmente al PCSK9, que es, lo voy a decir una vez porque es muy enredado, es una proproteína convertasa subtilicina Kevin 9. Así se llama en términos que es el PCS, y que ha motivado mucha investigación
en el último tiempo. Bueno, ¿cómo actúa? Goldstein y Brown en el 85 se ganaron el premio Nobel por descubrir los receptores de LDL. Estos receptores de LDL se unen a la molécula, a la lipoproteína LDL, que es aterogénica, y se degrada el colesterol LDL y deja libre el receptor y así recircula permanentemente. Lo que Goldstein y Brown no sabían es que existe una proteína que es este PCSK9, que lo que hace es fijarse a este LDL, molécula LDL, receptor de LDL, y promueve la degradación de esta molécula. Sin embargo, desgraciadamente, no solamente promueve la degradación del LDL, sino que también del receptor. De modo que hay cierta destrucción del receptor de LDL facilitado por el PCSK9. De modo que el fármaco nuevo, este inhibidor del PCSK9, lo que hace en el fondo es acompañar, bloquear en el fondo el PCSK9 y degrada solo el LDL y deja libre el receptor y recircula y recircula y recircula el receptor. ¿Y qué hemos aprendido de este anticuerpo, que es un anticuerpo monoclonal humano, que reduce el colesterol entre un 40 a un 70%, solo o asociado a estatina, reduce sustancialmente el colesterol no HDL y también otras lipoproteínas aterogénicas, y en ese sentido tiene ventajas sobre las estatinas. Es aditivo en relación cuando se aporta con estatina, se puede usar solo o asociado a estatina, de modo que tiene su rol en los pacientes intolerantes a las estatinas. La mayoría de los pacientes alcanzan las metas de colesterol LDL de menos de 70 y parece ser seguro, bien tolerado y no hay evidencias de daño hepático, muscular o metabólico. Estos son los estudios en marcha, están todos ya prácticamente terminados en la fase 3 y ahora están en la fase de investigación clínica. De hecho, Chile está participando en el estudio de Sanofi de la molécula alirocumab. De modo que prontamente vamos a tener ya esto disponible. ¿Y cuáles van a ser a futuro lo que se ve en este campo? Que va a haber una competencia entre los inhibidores de la enzima transportadora de ésteres de colesterol y este anticuerpo monoclonal. Unos son subcutáneos, fundamentalmente son inyectables los anticuerpos. Se está estudiando si es bisemanal o mensual, las distintas moléculas que hay en la industria, y reducen la lipoproteína aterogénica y en cambio los ésteres de colesterol es solo alza del HDL. El tiempo para la eficacia, los anticuerpos monoclonales son extraordinariamente más rápidos en actuar que los elevadores y probablemente el costo también va a ser un tema muy importante. Quisiera referirme brevemente a lo que son las últimas guías, que la verdad es que no hay ningún congreso en estos momentos, ni curso, ni meeting de cardiología que no se refiera a este tema, porque efectivamente cambiaron un poco el paradigma de lo que es el manejo de la hipercolesterolemia. Ustedes saben que estas guías aparecieron después de 8 años en que el ATP Update hizo su afirmación de que el colesterol LDL había que manejarlo en menos de 70 en los pacientes de alto riesgo. ¿Y qué dicen los principales cambios? ¿Cuáles son los principales cambios de esta guía? Bueno, primero que no se consideran como metas terapéuticas
el colesterol LDL como tampoco el colesterol no HDL. Incorpora el accidente vascular encefálico y la crisis de isquemia transitoria como riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y recomienda solo terapias con estatinas de alta y moderada intensidad, refiriéndose a estatinas más potentes y a dosis elevadas. Identifica 4 grupos de pacientes que son susceptibles de ser tratados con estatinas. Excluye de este tratamiento pacientes con insuficiencia cardíaca, capacidad funcional 2, 3 y 4, y con insuficiencia renal avanzada, fundamentalmente los pacientes que están en hemodiálisis. Fija el límite de edad entre 40 y 75 años y se enfatizan algunos aspectos de conversar con el paciente directamente lo que es el tratamiento con estatina. Y lo más importante de esta guía, y quizás lo más controvertido, es que incorpora una calculadora de riesgo. Aquí están los 4 grupos de pacientes que se benefician de la terapia con estatina. El grupo A, pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pacientes con colesterol LDL mayor de 190, estos en prevención primaria, pacientes con diabetes y pacientes sin diabetes pero con alto riesgo, de acuerdo a esta calculadora. Aquí están básicamente las dos estatinas, según ellos, que tienen indicación en los pacientes de alto riesgo y de moderada potencia, que disminuye entre un 30 a un 50% el LDL. Lo más controvertido de estas guías es la nueva calculadora de riesgo, como les decía, que está basada en 4 cortes de norteamericanas antiguas, y esta calculadora de riesgo, cuando se le aplicaron otras poblaciones, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos se aplicó esta corte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que iba del año 2005 al 2010, se vio que sobreestimaba el riesgo entre un 75 a un 150%, es decir, 12 millones más de norteamericanos eran elegibles para terapias con estatina. Cuando se aplicó esta calculadora de riesgo en poblaciones europeas, Suiza, demostró que duplicaba la prevalencia de alto riesgo, y en otras poblaciones europeas de los Países Bajos, casi todos los hombres mayores de 55 años y 2/3 de las mujeres tenían que recibir estatinas. Así que las limitaciones de esta calculadora, y esto tiene que ver fuertemente con nosotros, si es que la vamos a aplicar, que existe la posibilidad de un tratamiento excesivo, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Existe la posibilidad de subtratar, sobre todo en pacientes con niveles elevados de colesterol LDL, pero cuyo riesgo a 10 años es menor del 7.5, y hay ejemplos en relación a eso. La nueva calculadora no ha sido probada prospectivamente en su exactitud en la predicción del riesgo cardiovascular. No abordan a grupos etarios de menos de 40 y mayor de 75 en prevención primaria, y no consideran otros factores de riesgo como la historia familiar y los factores de riesgo no tradicionales como proteína C reactiva ultrasensible, la lipoproteína A, la ApoB y el calcio coronario. La Sociedad de Cardiología y su Departamento de Prevención están a punto de sacar lo que nos parece que pueden ser las recomendaciones de estas guías y cuál va a ser, si es que nosotros las vamos a aplicar desde el punto de vista al menos de la calculadora de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Mira, 2 preguntas muy breves. Una, por el momento, digamos, lo práctico para el médico general y para el cardiólogo sería seguir aplicando el score de Framingham en este momento, mientras no tengamos otra resolución. Exactamente. Y lo segundo, este medicamento que es el inhibidor del PCSK9 es inyectable, entiendo yo, y se puede colocar en forma
Subcutánea. Subcutánea, pero 1 o 2 veces a la semana, entiendo yo, ¿no? Está en estudio los resultados, si puede ser bisemanal o mensual. Hay distintas moléculas y eso lo que sabemos ahora es que es muy efectivo en mejorar el perfil lipídico, pero no tenemos todavía resultados sobre eventos. Eso vendrá posteriormente. Bueno, muchas gracias.